Buenas tardes, chicos, me da mucho gusto, como siempre, estar aquí delante de ustedes. Vamos a platicar un poco acerca de nuestro módulo 10. El día de hoy nos vamos a brincar de la primera unidad, en la que, por cierto, estuvimos hablando de los elementos que conforman a la sociedad mexicana, los elementos que podemos medir y las características de la diversidad y las características y expresiones de la diversidad cultural que son muy influyentes dentro de la sociedad en nuestro país, ¿no? Pues el día de hoy vamos a brincar ese charquito y ya no vamos a estar hablando de esas cosas, sino vamos a cambiar, vamos a darle un giro y vamos a estar hablando de un tema completamente distinto, pero que aún así está relacionado y muy estrechamente relacionado con la sociedad mexicana. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la estructura económica de nuestro país. Chicos, hablar de economía en nuestro país es un tema muy delicado. Llevamos casi 70 años de cambios económicos y de muchos problemas económicos y de crisis tras crisis tras crisis, de fraudes, de robos, de escándalos, de gobiernos complicados y de políticas duras. Pero pues durante los siguientes días, el día de hoy y el lunes y martes, me parece, estaremos estudiando algunos de los fenómenos económicos que estuvieron sucediendo en nuestro país durante la época de los 1940 hasta 1990, que lo hacemos, ya saben, porque tenemos que conocer la historia de nuestra sociedad para entender al final cómo es que llegó a estar como está hoy en día. Y técnicamente el día de hoy vamos a aprender sobre vamos a aprender sobre los términos generales que necesitamos poder comprender acerca de economía y cómo funciona la economía para que podamos aplicar este conocimiento al momento de estudiar casos en nuestro país. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender un poco de economía, términos importantes de economía, como qué es el Producto Interno Bruto y cuáles son los sectores de la industria, para posteriormente aprender cuáles fueron los casos que se dieron en nuestro país y cómo resultaron o cuál fue el resultado de los mismos durante el siglo pasado y por qué son tan influyentes en nuestro actual siglo. Vamos a centrar nuestra atención en comprender la estructura económica de nuestro país y los modelos de desarrollo, que eso lo vamos a ver en un instante, que promovieron los gobiernos mexicanos que estuvieron en el poder para desarrollar mejor el país. Obviamente, este estudio de los modelos nos permitirá realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, nos permitirá considerar el impacto de las políticas económicas. Vamos a tratar de ver que la economía se ve o podemos notar la influencia de la economía y las políticas económicas como un reflejo de la sociedad y sus formas de organización social y cultural. Entonces, vamos a iniciar aprendiendo un poco respecto a economía y el lunes y martes estaremos hablando de economía a la mexicana. Por supuesto, siempre empezamos tal y como lo hicimos la semana pasada, digo el lunes pasado, empezamos con los temas en un aspecto general y después centramos los casos hacia nuestro país, que eso es lo más relevante o lo que tenemos, con lo que más tenemos que batallar y lo que mejor tenemos que lograr aquí. No solamente entender qué onda con la economía, sino qué onda con la economía en nuestro país, en nuestra nación, en el bellísimo México. Muy bien, vamos allá. Primero que nada, chicos, vamos a hablar de los términos que necesitan entenderse desde ya. La economía, chicos, es una ciencia que estudia las decisiones de individuos, grupos y empresas en el contexto general del consumo y la oferta en un mercado abierto. La economía, entonces, es una ciencia social que analiza los movimientos e intercambios económicos que suceden en un área específico, ¿okay? Y que son usualmente liderados por agentes como empresas, individuos, grupos, asociaciones que mueven grandes y altas cantidades de dinero. Siempre lo hacen con el fin de obtener satisfacción y bienestar en diferentes escalas, tanto el de enriquecerse como el de ofrecer empleos y promover cambios económicos, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas
sabemos qué es la economía, porque aunque tal vez no la estudiamos, no es un tema ajeno a nosotros. Las condiciones de vida, las condiciones del progreso, el bienestar, la felicidad, el crecimiento, la modernización, el desarrollo, la industrialización, todos esos fenómenos son el resultado de la economía. Por supuesto, la economía entonces está intensamente intrincada con el crecimiento de un país, y el crecimiento económico está ligado directamente a lo que nosotros conoceremos y entenderemos hoy como un modelo de desarrollo. Ahora, vamos a aclarar estas dos cosas. Primero, ¿qué es el crecimiento económico? Se dice que un país o una nación, un estado, posee crecimiento económico cuando la producción total de bienes, servicios e infraestructura aumenta, lo que lo hace más fácil de medir, lo que cambia las condiciones de vida, lo que mejora el estado social económico de un país. Entonces, cuando hay más bienes que satisfacen las necesidades de las personas y servicios que dotan a las personas con adquisición, pues entonces se genera crecimiento económico, ¿no? Ahora, chicos, esto es el crecimiento económico en un sentido cuantitativo, ¿no? Porque podemos decir que el crecimiento económico es cuando aumenta todo en números. Pero hay múltiples factores que podemos analizar para comprender cómo funciona el crecimiento económico. Por supuesto, chicos, que el crecimiento económico depende de las decisiones tomadas precisamente, como había dicho, por los agentes sociales que controlan la economía. Y ahí es donde entran los modelos de desarrollo. ¿Qué es un modelo de desarrollo, profe? Un modelo de desarrollo es un plan o punto de referencia, una política sobre la cual el gobierno de un país basa todos los beneficios económicos para cambiar o mejorar las condiciones de vida. La cuarta transformación, muy popular en estos días por nuestro actual presidente, es un modelo de desarrollo. Son ciertas políticas o puntos de referencia que el presidente establece para poder crear un plan que funcionará o impactará económicamente en beneficio del país, ¿no? Los modelos de desarrollo son cosas que se vienen haciendo desde hace años, cientos de años, y han funcionado desde el momento en el que se empezaron a analizar, ¿ok? Ahora, señores, ¿cómo podemos determinar nosotros, como ciudadanos mexicanos, cuando hay crecimiento económico en nuestro país y el modelo de desarrollo que nosotros estamos viviendo o bajo el que nos encontramos está funcionando? Obviamente podemos decir que para que un modelo de desarrollo funcione bien, tiene que existir crecimiento económico. Pero ¿cuáles son los factores, o más bien los indicadores, que determinan que estamos teniendo crecimiento económico? Ok, esto va. Un modelo de desarrollo tiene tanto características cualitativas como características cuantitativas, es lo que yo decía. Las características cuantitativas las podemos medir y podemos decir que se basa en, pues, contabilizar los factores, como por ejemplo el dinero, cuánto dinero hay, cuánto Producto Interno Bruto hay, eso lo vamos a aplicar. Pero también hay algunas otras consideraciones que son cualitativas. Y las cualitativas, pues las vamos a ignorar por el momento. No porque no nos importen o porque no sean importantes, sino porque estamos hablando de economía y nos conciernen un poquito menos. Un modelo de desarrollo impacta en las condiciones de vida generales, pero vamos a concentrarnos en los impactos que podemos medir, como por ejemplo, cuánto dinero gana, cuál es el salario mínimo, cuántas horas de trabajo se invierten, etcétera, etcétera, etcétera. Números. Las características cualitativas de un modelo de desarrollo son, por ejemplo, la felicidad de los mexicanos, ¿no? La felicidad de los mexicanos no se puede medir con números. No puedes ir por la calle diciéndole, eres feliz, y decir, no, todos los mexicanos son felices, no, porque incluso hay gente que dice que es feliz y no lo es. Entonces es una característica cualitativa, que no podemos medir con números, como la libertad,
qué tan libres se sienten los ciudadanos del país, qué tan felices se encuentran, qué tan conformes se sienten. Esas son cualidades, características, cosas que no medimos con números. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en las características cuantitativas de un modelo de desarrollo. Recuerden, chicos, vamos a analizar los modelos de desarrollo para que podamos comprender cómo funcionaron los modelos de desarrollo que se utilizaron durante la década de los 40 hasta los 90 en nuestro país y qué impacto tuvieron. Esta terminología la necesitamos porque es clave para lo que vamos a aprender el lunes y el martes, ¿va? Muy bien, ahora, ¿qué son o cuáles son esos indicadores cuantitativos que pueden determinar el beneficio económico? El primer indicador del beneficio económico de un país es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor total de la economía, literalmente, qué tan grande y cuánto vale tu economía, cuánto dinero hay girando en tu economía, cuántos servicios están ofreciendo que valgan y cuesten dinero, cuántos bienes inmuebles hay. Todo lo que puede tener un valor se suma y eso es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se obtiene literalmente al sumar todo lo que se produce y todo lo que se consume de un país durante un tiempo determinado, obviamente. Pues no podemos generalizarlo todo, tenemos que medirlo. Entonces, el Producto Interno Bruto, chicos, se mide en sectores, los sectores de la industria mexicana. La medición del Producto Interno Bruto puede ser diferente dependiendo de las circunstancias, pero para que podamos comprenderlo un poquito mejor, tenemos que entender cuáles son los sectores de la industria en México. Se dice que existen 3 sectores y en estos 3 sectores se encuentra el valor total de los bienes y servicios y cosas que se consumen. Los 3 sectores son el sector primario, los lugares de los que se obtienen las materias primas con los que se hacen los productos, como por ejemplo la industria agrícola, la industria pesquera, la industria maderera, la industria textil. Y luego se encuentra el sector secundario, donde se toman las materias primas y se transforman y se convierten en materiales que se van a producir, que se van a vender. Por ejemplo, el sector primario recoge los chiles jalapeños. El sector secundario enlata los chiles jalapeños y los llena de conservadores que nos hacen mal. Y finalmente llegamos al sector terciario. El sector terciario ya es el sector con el que nosotros los consumidores tenemos contacto. El sector terciario son todas esas personas que hacen que los productos lleguen a nosotros. Las tiendas comerciales, por ejemplo, son sector terciario. Hay un intercambio de bienes y dinero y ese bien y dinero sube y escala tan alto como ustedes se pueden imaginar. En otras palabras, el sector primario produce los materiales, el sector secundario transforma los materiales y el sector terciario entrega el producto al consumidor. En otras palabras, imaginen que ustedes se compran una camiseta, van a Liverpool, se compran una camisa. El único sector con el que ustedes tienen contacto es con el sector terciario, con Liverpool, a quien ustedes les dan dinero y les da una camisa. Hay un intercambio de bienes y servicios. Ahora, para que Liverpool pueda obtener esas camisas, tiene que tener contratos con industrias textiles, industrias que se encargan de generar, crear y diseñar las camisas. Y hay tanta gente involucrada como te puedes imaginar. Tantas personas en medio del sector secundario que alguien diseña la camisa, alguien la teje y la costura y alguien la empaqueta y la envía. Ahora, ese es todo el proceso de empaquetación. Pero la transformación de los materiales es lo que se encarga de hacer el sector secundario. Entonces, ¿de dónde obtiene el sector secundario los materiales con los que produce sus productos? Del sector primario. Entonces, para que el sector secundario pueda hacerle el cambalache de los productos a Liverpool a cambio de dinero y Liverpool lo pueda vender carísimo, el sector secundario primero tiene que tratar con el sector primario, que se encarga de, por ejemplo, recoger algodón en los campos de agricultura. Ellos obtienen la materia prima, recogen el algodón en el sector primario, lo envían al sector secundario, el sector secundario lo convierte en una camisa, lo envía al sector terciario, el sector terciario te lo vende y listo. Ya tienes tu estreno de Navidad. Pero para que esa camisa llegara a ti tuvo que pasar literalmente por una industria larguísima
Y cada industria tiene bienes y servicios. Por cada camisa que se produce hay un agricultor que recoge el algodón, un agricultor que lo separa, uno que lo empaqueta y lo envía, y luego un señor en la industria que diseña, uno que teje, uno que arregla, uno que parcha, uno que lo empaqueta y uno que lo envía y lo lleva. Y el que lo lleva, hay otro que lo desempaqueta, lo colocan en el alaquel. Un día llegas tú, la ves, dices, me encanta, la llevas a tu casa y, primero una persona te la vende, tienes que darle dinero a la cajera para que la cajera te dé tu producto, te lo llevas a tu casa y te lo pones. Cada producto ha pasado por las manos y el esfuerzo y el trabajo de cientos de personas. Y cada una de esas personas genera un servicio y obtiene un beneficio, porque los agricultores ganan dinero cosechando el algodón y enviándolo a la industria gana dinero creando las camisetas y enviándolas a la comercializadora, y la comercializadora gana dinero, y cada una de esas industrias tiene empleados, y esos empleados tienen hijos, y sus hijos consumen, y todo es una rueda de la infortunia interminable donde todos trabajamos, todos producimos y todos consumimos, todos obtenemos, todos nos devolvemos. Nuestro dinero gira constantemente, cambia de manos. Yo tenía un estudiante que vendía hamburguesas, me parece. Una vez le compré una hamburguesa. Yo le dije, esta hamburguesa te la compraste tú porque me acaban de pagar. A mí me pagan del dinero que ella paga. Ella le paga a la escuela me paga a mí, yo le pago a ella la hamburguesa y ese dinero ya giró. Lo que ella invirtió en la escuela, yo lo invertí en su hamburguesa y ya giró el varo. Ya nos lo paseamos y eso es lo que sucede todo el tiempo sin que nosotros nos demos cuenta. Eso es básicamente cómo funciona la economía. Es el dinero girando constantemente. Y a la suma de todo ese dinero que gira, se le llama Producto Interno Bruto. Hay diferentes tipos de Producto Interno Bruto, hasta eso. Porque dependiendo de las cantidades y la forma en la que lo interpretamos, el Producto Interno Bruto puede ser diferente. La medición del Producto Interno Bruto por unidades monetarias, la medición del Producto Interno Bruto en pesos, se llama Producto Interno Bruto nominal. Cuando al Producto Interno Bruto de unidades monetarias, es decir, solo donde contamos los pesos, se le añaden los servicios, se le conoce como Producto Interno Bruto real. ¿Okay? Y el Producto Interno Bruto per cápita o Producto Interno Bruto PC es el que muestra el nivel promedio de ingreso por habitante. Se obtiene cuando dividimos el Producto Interno Bruto real entre la población y cuánto de ese dinero le toca a cada persona en el país. Y eso es lo que sucede cuando nosotros entramos en periodos de expansión y recesión. Esas son las mutaciones y los cambios en el Producto Interno Bruto. Probablemente ustedes han escuchado qué rayos es la recesión, ¿no? Entramos en recesión y todos tenemos miedo de que la recesión, porque sabemos que viene con dificultad económica, pero no entendemos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que el Producto Interno Bruto se hace más chiquito. Verán, cuando suceden cosas como crisis y tragedias, como lo que estamos pasando ahorita mismo en la pandemia, la gente tiende a dejar de consumir y preservar su dinero para sí. Entonces, como no consumimos, el Producto Interno Bruto no crece y entramos en lo que se conoce como etapa de recesión. No hay dinero girando en toda la República, o el dinero que usualmente gira se reduce porque las personas no tienen dinero para gastar y no tienen consumo, por lo tanto no gira la plata por ninguna parte. En cambio, en las épocas de bonanza, como ahorita que viene la Navidad, entramos en un proceso de expansión donde todo el mundo empieza a comprar y gastar e invertir su dinero para que se reactive la economía y entremos en un episodio de expansión. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los últimos meses del año, que las noches son más largas y gastamos más luz, entonces hay expansión. Compramos un resto de que si lucecitas de Navidad, que si el estreno, que si los regalos, que si la rosca de Reyes, hay expansión. Nos dan nuestro aguinaldo para que podamos gastarlo e invertirlo, y por eso es ley el aguinaldo. Y a todo esto, el Buen Fin también es una técnica de expansión. Este año en México el Buen Fin tardó una semana porque querían que compráramos y consumiéramos a la fuerza, porque no había dinero girando en México, estábamos en recesión, y cuando no hay dinero girando en México,
todo aumenta, todo cambia, todo muta, porque el hecho de que haya poquito dinero hace que todo cambie y ahorita les voy a explicar un poquito más cómo. Ok, ya hablamos del Producto Interno Bruto, banda, pero en realidad ese es nada más el primero de todos los temas que vamos a hablar hoy. Recuerden, estamos hablando del primer indicador del beneficio económico. Podemos decir que hay beneficio económico en nuestro país cuando estamos en épocas de expansión, cuando hay un flujo de dinero constante y el Producto Interno Bruto lo refleja en la conglomeración o la suma total de sus beneficios y servicios. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. Espero que no tengan ninguna duda, pero si la tienen, pues siéntanse siempre libres de interrumpir, así como el profe, la neta no entendí, no pasa nada, yo se los vuelvo a explicar. Pero creo que lo dejé bastante claro, ¿no? El Producto Interno Bruto es todo el varo que hay en México. Eso es lo que es el Producto Interno Bruto, chicos. Y cambia conforme gastamos y no gastamos. A veces está en recesión, a veces está en expansión, y cuando está en expansión es muestra de que estamos desarrollándonos económicamente y por lo tanto el modelo de desarrollo que estamos aplicando está funcionando. Otro indicador del desarrollo es la inflación. La inflación es la subida de los precios. Cuando los precios se vuelven más caros, ese fenómeno se conoce como inflación. La inflación usualmente se da por cuestiones de importación y exportación, principalmente, por ejemplo, cuando aumentan los costos de producción ¿cómo se llama? De los productos que consumimos. Entonces, cuando vean que las cosas se encarecen, eso es lo que se llama como inflación. La inflación en México se ha duplicado en los últimos 15, 20 años. Cuando yo era pequeño, una sabrita costaba 5 pesos, ahora una cuesta 12. ¿Por qué será? Es por la inflación, chicos. Hay muchos factores que encarecen los precios y los costos de producción. Principalmente son, por ejemplo, la escasez de materiales y recursos económicos, el encarecimiento de las importaciones y el abaratamiento de las exportaciones, es decir, cuando no exportamos el suficiente varo como para poder reinvertirlo en la importación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay inflación, no estamos teniendo, no está funcionando nuestro modelo de desarrollo. Ahora, lo contrario es cuando bajan los precios, se le llama deflación. A todo esto, chicos, la inflación puede ser también un resultado del aumento o la decreción de impuestos. Los impuestos son el dinero que te cobra el gobierno por comprar o por obtener, consumir productos. Una parte de tu dinero se la vas dando al gobierno y el gobierno utiliza ese dinero de los impuestos para invertirlo y te lo puede devolver incluso si haces tu declaración apropiadamente. Nadie, ningún mexicano sabe lo que es la declaración de impuestos. Investíguenlo porque ustedes algún día van a ser adultos, algunos ya lo son, y si no saben declarar sus impuestos, neta que están en problemas. Nadie les explica cómo. Ojalá nos dieran clases del SAT, porque serían muy útiles. Pero yo les había dicho durante el módulo 4, cuando hablamos de las instituciones económicas, que es muy importante familiarizarse con las instituciones económicas de nuestro país, así que váyanse al SAT. Muy bien. Por ejemplo, hubo inflación recientemente en los negocios en línea porque el PG decidió cobrarle impuestos a todos los servicios en línea que radican en el país y no pagaban impuestos, como las industrias de videojuegos que venden dinero de los mexicanos y no pagan impuestos al gobierno mexicano, ¿no? Que deben de hacerlo, o Mercado Libre, a quien también se le puso impuestos, Amazon, a quien también se le aplicaron impuestos. Entonces todo lo que se vendía ahí aumenta de precio y sucede un proceso de inflación. Otro de los indicadores del beneficio económico es la tasa de interés, chicos. Hablar de la tasa de interés es algo complicado, porque cuando le digo a alguien qué es la tasa de interés es el precio del dinero, es lo que cuesta tener dinero. Ustedes saben que existen diferentes instituciones económicas y las principales son los bancos. Los bancos te cobran intereses, pero alguna vez se han preguntado por qué. El simple y sencillo hecho de tener dinero cuesta dinero. ¿Por qué el banco no simplemente me da el dinero y ya? Bueno, eso es fácil. Cualquier dependencia que te otorga ciertas ganancias o cierto dinero tiene que ver una remuneración proporcional a lo que tú obtienes en tus gastos totales. Los bancos suelen cobrar entre el 4 y el 7% de interés.
Los intereses son lo que te cobran por tener el dinero ahí calentándolo entre tus manos. Y hay muchos tipos de intereses que, que te pueden cobrar dependiendo de los tratos que tú haces. Hay instituciones económicas que te cobran carísimos los intereses. FAMSA cobra un resto de intereses, Coppel cobra un resto de intereses. Niños, no saquen una tarjeta Coppel, es una mala decisión. Ni en Liverpool cobran tantos intereses como en Coppel. Coppel es carísimo. ¿Por qué la gente compra en Coppel? No lo sé. Porque te da las prestaciones muy fácilmente, te lo hacen sonar muy romántico y cuando te das cuenta ya te súper endeudaste en Coppel. No compren en Coppel, niños. Y si compran, compran de contado. De verdad que cobran muchísimos intereses. La tasa de interés es el porcentaje que te cobran por darte u otorgarte dinero que no tienes en tu poder. El banco usualmente cobra un porcentaje de interés correspondiente a la cantidad de dinero que tú pides. Ahora, dependiendo de cuánta riqueza económica haya un país, las tasas de interés aumentarán o se reducirán. Entre más barato sea sostener dinero, porque hay mucho dinero girando, la tasa de interés demostrará una reducción. Porque cuando no hay dinero y es difícil conseguirlo, entonces las tasas de interés aumentan porque los bancos necesitan rellenarse los bolsillos para poder prestarle a los demás. Imagínense, si se la pasan prestándole a todos sin cobrar ningún interés, eventualmente el banco se va a quedar sin dinero. De algo se tienen que beneficiar y eso es lo que ellos tienen que hacer, jinetear el varo para que pueda seguir habiendo movimiento económico dentro del país, porque realmente es complicado cuando no se aplican tasas de interés y cuando no hay dinero, pues las tasas de interés se disparan y están carísimas. Ahorita no están tan mal. Creo yo que a pesar de que hemos entrado en crisis, se ha mantenido estable. El año pasado presentó un aumento del 5 al 6.7%. Estamos bien relativamente. Y otro indicador del beneficio económico es el desempleo. Creo que ese se explica solo, ¿no? Cuando hay poca chamba o poco movimiento de dinero, lo que acaba sucediendo es que las personas empiezan a perder sus trabajos. Piensen, por ejemplo, en todas las políticas que se aplicaron conforme a esta pandemia y cuánta gente perdió su trabajo. Eso se debe a que a menos consumo, menos servicios, y a menos servicios, menos posibilidades de trabajo. La gente no tiene trabajo porque no tienen a quién atender. Cierra el cine porque no hay personas yendo al cine y todas las personas que trabajaban en el cine ya no sirven, solamente están costándole a una industria y la industria prefiere desemplearlos. Y lo mismo sucede en las escuelas o en los trabajos de industria. Mucha gente perdió su empleo durante esta pandemia y se debió a que pues a menos consumo, menos servicios requeridos y a menos servicios requeridos, menos personal útil. ¿Okay? Entre más desempleo hay en un lugar, más dificultades económicas presenta. Y por supuesto, y por último, el último indicador del beneficio económico del que vamos a hablar el día de hoy es el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio, chicos, es cuánto vale nuestro dinero en el panorama internacional. Si ya vimos que la tasa de interés es el valor lo que nos cobran los bancos, no confundan la tasa de interés con el tipo de cambio. El tipo de cambio es cuánto cuesta nuestra moneda en un panorama internacional. El tipo de cambio nominal es el precio de la moneda extranjera en términos de nuestra moneda nacional. ¿Cuántos pesos cuesta un dólar? ¿Cuántos pesos cuesta un euro? ¿Cuántos pesos cuesta, etcétera, etcétera? Eso es el tipo de cambio. Dependiendo de cuánto cuesta la moneda internacional, habremos nosotros de determinar cuál es la equivalencia o el valor de nuestro dinero. El dólar se ha puesto mucho más caro en los últimos años. Antes costaba 10 pesos comprar un dólar, ahora ya cuesta 20, se duplicó. El tipo de cambio, por las dificultades económicas de nuestro país, se encareció y eso demuestra que pasamos por unas crisis en las cuales nos vimos obligados o forzados a renunciar a ciertos beneficios que nos producían tener mejores relaciones con el país norteamericano y por lo tanto facilitaban el tipo de cambio entre nosotros. Ahora, chicos, ustedes pueden creer que el tipo de cambio no suena tan importante, pero consideren la moneda mexicana delante de las monedas restantes en Centroamérica. Los reales brasileños, el peso argentino que ya cuesta como 200 pesos argentinos un dólar. Los bolívares venezolanos que se necesitan como 500,000 bolívares para tener un dólar.
los pesos colombianos y todas esas otras países que tienen muchas más dificultades, porque el tipo de cambio promoverá también las importaciones y exportaciones y los beneficios y servicios que llegan de un país a otro, ¿no? Imagínense, a nosotros nos cuesta tanto dinero si compráramos un celular en los Estados Unidos. Nos pasa a las personas que jugamos muchos videojuegos. Ahorita salieron las últimas consolas de última generación, probablemente las están viendo. Salió una nueva Xbox y una nueva PlayStation. Estos productos que se fabrican en los lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos y se lanzan, la Sony se fabrica en China, pero pues obviamente estamos hablando de que el precio de industrialización se hace en base a los Estados Unidos. Entonces, la consola cuesta $500 y esos $500 se van a cambiar dependiendo del lugar en el que nosotros vivamos. Para una persona mexicana, la consola equivaldrá a 500 por 20, ¿no? $500 multiplicados por 20, que son los pesos que vale un dólar. Ahora, imagínense cuánto valdría esa misma consola para una persona de Argentina, donde necesitas 200 pesos para hacer un dólar. Tendrías que multiplicar 500 por 200 y esa es la cantidad de devaluación que tiene su moneda. Así es cuando nosotros podemos ver las diferencias abismales al poner las monedas de cambio juntas, cuando las medimos según los productos. Todo lo que nosotros consideremos que es caro aquí es más caro en el resto de Latinoamérica, chicos. Todo lo que ustedes crean que es un privilegio en el resto de Latinoamérica es un privilegio todavía más grande. Entonces, basados en estos principios y basados en esto que hemos entendido y hemos conocido el día de hoy, vamos a tratar de aplicar o tratar de explicar cómo funcionaron algunos de los modelos de desarrollo que se aplicaron en nuestro país a partir del siglo XX. Entonces, habiendo acabado, chicos, con este cuento de la industria y del modelo de desarrollo y de todo lo que está relacionado a nuestra nación, ya podemos empezar a conversar un poquito más claramente respecto a los modelos de desarrollo y los fenómenos que estos presentaron en la década de los 40, en 1940. Como les dije, cada gobierno ha utilizado diferentes modelos de desarrollo para promover el crecimiento económico. Un modelo de desarrollo es un plan. Nuestro gobierno actual está llevando a cabo un modelo de desarrollo, por ejemplo. Un modelo de desarrollo se puede medir a través de sus características cualitativas y cuantitativas, pero las cualitativas no son los objetos de nuestro estudio ahora, son las cuantitativas. Los indicadores del beneficio económico son esas cositas que nos demuestran que un modelo de desarrollo está funcionando porque hay crecimiento económico. Hay crecimiento económico si el Producto Interno Bruto aumenta, la inflación se reduce, las tasas de interés se reducen, el desempleo se reduce y el tipo de cambio es abaratado. A más barato el tipo de cambio, a menos desempleo, a menor la tasa de interés, a menor la inflación y a mayor el Producto Interno Bruto, mejor o más prolífero el desarrollo económico. A mejor el desarrollo económico, más funcional el modelo de desarrollo. Entonces, cuando hay más mexicanos con más dinero, con más trabajo y les cuesta menos obtener y comprar cosas, hay beneficios económicos que se pueden ver y se pueden sentir, que son tangibles, gracias a los modelos de desarrollo aplicados. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, chicos, respecto a los temas que vimos hoy? No, profe. ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro como el agua? Bueno, espero que sí. Señores y señoritas, la próxima semana hablaremos acerca de los modelos de desarrollo en México. El primero que vamos a ver es el modelo Easy, y no, Easy no es no era Cablecom, no, Easy con S, vamos a hablar respecto a él. Recuerden que estos temas son generales para después enfocarlos en nuestro país. ¿Sale? Muy bien, si no tienen ninguna duda, pregunta o comentario, pues entonces somos libres. No les voy a marcar tarea hoy porque hay muchas tareas pendientes por programar. Espero que el problema se solucione pronto y podamos programar todas las tareas.
Aún así, las tareas que ya les dejé pendientes esta semana, háganlas. Ya les dejé 4 tareas, si no mal recuerdo. Entonces, hagan sus tareas, chicos. No, no porque no las vean ahí programadas, las dejen de hacer. Recuerden que las tareas son complementativas, son para ustedes y su aprendizaje. ¿Capichi? Muy bien, muchachones y muchachonas, que tengan muy bonito fin de semana y que tengan bonita noche. Nos vemos pronto y hasta el lunes. Ya terminamos.